Buen día. Nuestro documental se llama Existen dos mentes, una que piensa y otra que siente. La escuela que se analizó es la Escuela Secundaria General Rosario Castellanos, número 31. El año es 2020, el periodo 2019-2020. Las integrantes del equipo son Erika Rodríguez, Anaí Cardiel, Maite Vite. Nuestra escuela de procedencia es la ENSFA y nuestra materia se llama Desarrollo Socioemocional y Aprendizaje. Hola, mi nombre es Pilar Maite y a continuación les daré una explicación técnica de aspectos a desarrollar en la personalidad de un adolescente. La neurociencia es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, como podrían ser su estructura, su función, desarrollo ontogenético y filogenético, bioquímica, farmacología, patología y cómo sus diferentes elementos interactúan dando lugar a las bases biológicas de la cognición y la conducta. Ahora mencionaré algunos aspectos que toman los adolescentes según la neurociencia. El adolescente debe de tener actividades tales como deportes, yoga, meditación, música, teatro, juegos de estrategias y juegos de computadoras. Además de que hábitos de estudio, él debe de saber dividir un proyecto, planes manejables, como metas a corto, mediano y largo plazo, calendario de estrategias mnemotécnicas. Parte de esto, herramientas para automonitoreo tales como la autoconservación, diario personal, consiste de las interrupciones. Este tipo de acciones le sirve como autoconocimiento y es bueno para descarga energética. Hola, yo soy Anaí Cardiel, vengo a hablarles sobre la adolescencia desde los puntos de vista de la neurociencia y la psicología. Primero vamos a comenzar dando una breve definición de adolescencia y sus principales características para así después dar continuidad a este tema. La adolescencia es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social, inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. Es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta. Su rango de duración varía las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas. Generalmente enmarca su inicio entre los 11 y los 13 años de edad y su finalización es a los 21. Se caracteriza por el crecimiento físico y desarrollo psicológico. Es la fase del desarrollo humano situada entre la infancia y la edad adulta. Según la neurociencia, pretende comprender el funcionamiento de los procesos cerebrales subyacentes a las conductas, como la sensación, el aprendizaje y las emociones. En el periodo de la adolescencia nos encontramos ante una etapa de gran desarrollo neurohormonal que afecta a diferentes áreas cerebrales, sobre todo a las áreas prefrontales y cerebelosas, responsables del aprendizaje y de la adaptabilidad motriz. Existen diferentes áreas cerebrales cuyo cambio en la etapa adolescente podría implicar directamente la forma y contenido de la enseñanza, puesto que afectan directamente a funciones como por ejemplo la maduración del estratum. Regula los comportamientos motivacionales de premio y recompensa, tan importantes en los adolescentes en los que el tiempo corre de diferente manera. La maduración del cuerpo calloso, que permite la mayor integración de las funciones entre ambos hemisferios. El desarrollo masivo de la glándula pineal que conlleva a la alteración del ritmo del sueño, que debe tenerse en cuenta sobre todo debido a los cambios hormonales de la pubertad, lo que hace que el inicio del sueño se retrase. El cerebelo contribuye a madurar los procesos de adaptabilidad del comportamiento motor, como afinar movimientos más complejos en orden a conseguir una conducta compleja como por ejemplo aprender a tocar el piano. La maduración del córtex prefrontal que permitirá por un lado acceder a las funciones más complejas del ser humano, razonamiento, lógica, funciones ejecutivas, atención, etc. Psicológico. En la etapa de la adolescencia es un periodo donde más se produce la búsqueda de pertenecer a algún grupo o validación o tener un enriquecimiento personal o social del entorno. La fase del periodo adolescente en cuanto al funcionamiento psicológico, algunas de las más destacadas son el plano intelectual, social y sexual, y en la búsqueda de identidad. Existen 3 fases de la adolescencia, en esto va a determinar el desarrollo biológico del adolescente. Sus alteraciones con el entorno a niveles de salud mental,
cultura, situación socioeconómica y dependiendo de esto se define en qué etapa se encuentra la persona. Tomaré un ejemplo de la secundaria en la que estuvimos presente mis compañeras y yo de tutorías, en la cual la maestra les preguntaba a sus alumnos cómo se sentían cuando llegaban a la escuela, brindándoles diferentes tipos de emociones. Después esto se compartió con toda la clase. Compartieron por qué se sentían de esta manera y después la maestra explicó a sus alumnos por qué eran normales estas emociones, ya que estaban en pleno crecimiento y estas emociones se presentan repentinamente en los adolescentes. Considera esto una acción del maestro hacia su alumno importante, ya que ellos mismos pueden generar conciencia sobre cómo se sienten la mayor parte del tiempo, aparte de que el interés de la relación al maestro hacia alumno es muy importante. Aspectos relacionados con el desarrollo socioemocional. Empatía es la capacidad de percibir, compartir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basadas en el reconocimiento del otro, es decir, ponerte en su lugar. Esto es vital para la vida social. La empatía es importante en el desarrollo de los niños ya que les ayuda a desenvolverse en la sociedad, comprende y capta mejor el mensaje que se le quiere transmitir y es la base esencial del aprendizaje. En la secundaria se pudo observar cuando la maestra de inglés le enseñó lenguaje de señas a los niños, porque los hizo reflexionar sobre la inclusión de personas que no pueden escuchar y hacerlos sentir aceptados. Autorregulación emocional, habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que se expresen de forma apropiada, suavizar expresiones de ira, furia o irritabilidad. Es fundamental para las relaciones interpersonales. Las emociones tienen 3 niveles de expresión: conductual, cognitivo y psicológico. La regulación del comportamiento emocional afectará a estos 3 sistemas de respuesta. Esto nos ayuda a tener una postura independiente y neutral frente a un evento que nos causa sentimientos muy poderosos. En la normal, varios maestros nos piden hacer una nota todos los días, esto a forma de diario, para registrar retos que se nos presentan actualmente y después mejorarlos en una situación profesional. Autoconocimiento es la identificación, expresión y manejo de los sentimientos, el control de impulsos y las gratificaciones demoradas del manejo del estrés y la ansiedad. Es una habilidad clave para el control de los impulsos, es conocer la diferencia entre sentimientos y acciones y el aprendizaje de cómo tomar mejores decisiones emocionales, mediante el control del impulso al actuar, identificando luego acciones alternativas y sus consecuencias posteriores. Capacidad de autoanalizarnos y entender cómo son nuestros procesos de pensamiento, nuestras emociones, cómo reaccionamos, nos permitirá determinar cuáles son las áreas de oportunidad y nuestras fortalezas. Un ejemplo sería la actividad realizada con los niños, de caras y gestos. En circunstancias donde no se puede hablar, cómo transmitir sentimientos a las otras personas. La atención nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Aquí se utiliza la plasticidad cerebral, que es base de la relación de la atención y de las demás capacidades cognitivas, y es importante que el alumno se sienta de ánimo o motivado para concentrarse en las actividades escolares. Los niños todos los días ejercitan su cerebro al poner atención en clase, aunque a veces es muy difícil captar su atención porque se distraen muy fácilmente, pero depende del maestro poner dinámicas didácticas como la pausa activa para controlar el grupo y mediante el juego captar su atención. Autonomía es la condición, el estado o la capacidad para desarrollar tareas de una manera independiente, para actuar, hacer, decidir dentro de ciertos términos. Una persona con esta capacidad gestiona los riesgos, detecta y limita y los afronta. Toma iniciativas de diversión basadas en criterios y valores personales. Controla sus impulsos emocionales interpersonales. Sabe plantearse pequeños proyectos y metas. Sabe distinguir cuando algo se aparta de sus criterios, cuando algo le es dañino. Un ejemplo de esto sería la nueva reforma educativa, donde se especifica que el maestro se convierte en un guía y el alumno debe indagar en los temas y así obtener más información por su cuenta, no solo quedarse con lo que ve en clase. Un ambiente de aprendizaje es todo el entorno que rodea al alumno en el contexto áulico, que no se centra solo en el alumno, sino también en el contenido. Es importante identificar varias estrategias de enseñanza,
y adaptarse a la que más le funcione al grupo. Les ayudará a cumplir con las competencias establecidas. Un buen ambiente de aprendizaje ayuda y facilita a los estudiantes las condiciones necesarias para descubrir, comprender y asimilar los temas educativos. Ellos se sienten cómodos y logran poner atención y por consecuencia aprender. A nuestros alumnos en un futuro la sociedad les va a pedir la capacidad de iniciativa, persuasión, adaptación, empatía, liderazgo para trabajar en equipo. Estas son solo algunas competencias a desarrollar en su formación académica. La resolución de problemas y la respuesta al cambio fomenta relaciones armoniosas, aumenta las habilidades sociales y mejora las habilidades de empatía para los compañeros. Aprender a reconocer, interrumpir patrones negativos e improductivos de respuesta emocional, potenciar el rendimiento laboral y generar de reacciones positivas, rompiendo el estrés y las tensiones. Y esto evitará que los alumnos sufran abusos, violencia y depresión.